El vídeo de hoy es un vídeo completamente distinto a lo que os tengo acostumbrados. De hecho, está sin editar, o sea, hay un par de cortes al principio y el resto es directamente mi opinión sobre el tema que estamos tratando hoy, que al final son el tema de las motos eléctricas. Creo que es un tipo de contenido que también quiero subir de vez en cuando al canal. No creo que lo monopolice, pero no lo sé. Aún estoy un poco descubriendo cómo quiero realmente crear contenido. Voy un poco más a lo que me sale en el momento y simplemente luego editarlo de puta madre. Esa es como la tónica general del canal. Pero sí, no sé. Creo que este tipo de reflexiones pueden hacer mucho bien, generar una buena discusión y puede que sean interesantes para vosotros. Muchas gracias. Bueno, lo de bajarse para llenar las motos, o sea, entiendo que legalmente así es como hay que hacerlo, pero tú sabes que nunca llenas la moto del todo si no la pones recta, ¿no? Vale, fijaros en el cuadro cuando echa gasolina en esta moto. ¿Veis que todavía no me salen ni las barras? Pues fijaros bien ahí. Tru, 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 tru. Y ya está, se llena. No se me ha llenado hasta la última porque no ha querido. Vale, ahora sí. Ay, la alegría de tener gasolina. Y nos quieren quitar esto, de verdad. Nos quieren quitar las putas motos de gasolina, tío, y ponernos en las eléctricas, tío. Mirad, mi opinión con el tema de los vehículos eléctricos es que es un vehículo, es una opción más que tiene que existir. Y eso es así. Es una opción más. Y tiene que ser una opción que, como cuida el planeta, ¿no? Y todo el rollo, porque no emites y su puta madre, que fuera premiada. Es decir, tú tienes un coche eléctrico y no tienes que pagar por recargarlo. Hostia, de puta madre. Pero lo de que te castiguen por no tener un coche eléctrico o un vehículo eléctrico me parece demencial. Pero muy demencial, la verdad. No os voy a mentir. Muy, muy demencial. Y luego que yo entiendo que el coche sea eléctrico porque el coche tiene espacio suficiente para tener baterías como para poder hacerte un coche de 700, 800 kilómetros, yo qué sé, ¿sabes? O incluso 1000 kilómetros, supongo. ¿Sabes? Pero ¿dónde vas con una moto que ya esto con gasolina te da para 250 kilómetros? ¿Tú sabes las motos que hay por ahí? Lo que llegan, si llegan a 200 kilómetros, mucho, ya es mucho. Date con un canto en los dientes, ya te lo digo. Y en el momento en el que la conduzcas de manera alegre, porque quieras utilizarla para algo más que para ir al curro, o sea, del punto A al punto B, no te va a durar ni 100 kilómetros. Y que no te dure 100 kilómetros, bueno, si es gasolina, porque yo cojo y relleno aquí. Pues si es eléctrico, no tengo forma de en los pueblecitos ir a recargar mi eléctrico. Y ese es el problema de la moto eléctrica, que la moto tú no la usas para ir del punto A al punto B, por lo general. Sí, entre semana para ir al curro y todo el rollo, pues la usas, pero es un uso, o sea, no es el uso principal por el que tú te compras la moto. La moto te la compras para rutear, para disfrutar, por la adrenalina, por pasártelo bien. Pero no te la compras para ir del punto A al punto B. Para eso están los coches. Joder. Por eso hay tanta gente que tiene coche pero no disfruta de conducir. Porque realmente el coche
Es para ir del punto A al punto B. Luego puedes ser un colgado del motor, como somos algunos, y te gusta todo, y todo lo disfrutas. Pero no somos muchos los que somos así. Por lo general, el 100% de los moteros sí son así. Por lo general. Bueno, vamos a decir un 90%. Porque luego no me digan que es que me invento cifras, porque obviamente me estoy inventando las cifras, ¿sabes? Pero vamos a decir que es un 90% de los moteros se compran la moto para disfrutarla. Y hay gente que la disfruta en el circuito, hay gente que la disfruta el fin de semana sacándola por aquí por las curvas, hay gente que la disfruta pues solo por el hecho de conducir una cosa que no sea un coche que estás ahí amodorrado con tu calefacción y todo tirado, sino que vas de otra forma, sientes el aire y todo el rollo, ¿sabes? Entonces disfrutas de esa manera. Aunque la utilices para ir del punto A al punto B, ¿no? Pero la sensación es distinta. Pero vamos, el 90% de la gente pues lo hace pues para divertirse con la moto. O sea, es que es para divertirse, tío. Entonces, por eso no entiendo uno, que las normativas de emisiones sean iguales para coches que para motos. No lo entiendo. Mi moto, aun siendo una 1000 centímetros cúbicos y 200 caballos, no emite lo mismo que ese coche que tengo ahí enfrente. Emite mucho menos. Mi motor es mucho más pequeño que eso y ya te digo que emite mucho menos. Entonces, las normativas no están bien hechas. Anticontaminación, eso es lo primero. Y lo segundo, que las motos eléctricas, lo siento mucho, pero para mí no tienen ningún sentido. Tienen sentido para ir a trabajar. Y si tú me dices, bueno, vamos a incentivar que la gente vaya a trabajar con vehículos eléctricos, pues yo qué sé, poniéndole, pues eso, las recargas gratuitas, poniéndolas cerca de los centros de trabajo, ¿no? Pues a lo mejor la gente dice, oye, pues me compro un coche para entre semana o una moto para entre semana, ir del punto A al punto B, y en el fin de semana pues tengo otro tipo de coche u otro tipo de moto para disfrutar. Que no sé, que a lo mejor yo estoy loco, ¿sabes? O sea, que esto es lo de siempre, esta es mi opinión, ¿no? A lo mejor yo estoy loco, pero no sé, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de este tema. Es una cortita reflexión que quería subiros y que quería hablar con vosotros porque no sé, creo que mi canal también tiene que tener un poquito de este tipo de content, ¿no? Un poquito de reflexiones y un poco de qué piensas tú de temas, pues que al final a los moteros nos están afectando. Como es el tema de la contaminación, como es el tema de las etiquetas, etcétera. Como veis, no sé, este tipo de contenido mola, tío. O al menos a mí me parece interesante. Me parece interesante cuando un tío coge, enciende la cámara y te cuenta un poco cómo ve el mundo. O al menos esa es mi forma de verlo. Es cierto que este tipo de contenido pues no es un contenido que, a no ser que tengas una gran cantidad de followers, sea pues, viable. Yo, como siempre, intento daros tips para las redes sociales. A nadie le importa tu vida hasta que tienes números. Y eso es así. Es triste, pero es la realidad. ¿Por qué subo esto entonces? Pues porque quiero probar, quiero hacer un A/B testing de si este tipo de contenido funciona o no. Tengo unos mínimos y unos máximos que considero que en los que considero que debería estar este vídeo, y si pasa de esos mínimos, entonces es que el contenido funciona, básicamente. Aunque probablemente tenga una menor cantidad de visitas que cualquier otro tipo de vídeo de los que subo, ¿no? Que están más relacionados con shenanigans o con temas de creación de contenido, etcétera. Pero bueno, como ahora mismo estamos como en fase beta del canal, o sea, hasta que no llevemos como 10-20 vídeos, no vamos a saber realmente cuál es la tónica general de este canal, más allá de la edición, porque siempre intento traeros la mejor edición posible. Pues espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Nos vemos en la siguiente. Soy Molina RR y este es mi canal de YouTube.